Bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. Hoy les hemos preparado otro tema interesante. Si les gustó el vídeo, no olviden comentar su opinión, nos importa. No pierdan más tiempo y comencemos el vídeo. Eleni revisaba su correo electrónico una tarde gris de otoño, cuando algo le hizo fruncir el ceño. Un mensaje nuevo, con asunto brillante y amistoso. Cena de reencuentro, chicas del instituto. Provenía de una dirección que jamás pensó volver a ver, la de Marina, una de las líderes del grupo que la había humillado durante toda su adolescencia. Sintió como un nudo invisible le oprimía el estómago. El nombre Marina por sí solo bastaba para despertar ecos amargos, risas contenidas, cuchicheos a su espalda, miradas burlonas cuando pasaba por los pasillos del instituto con sus libros apretados contra el pecho, intentando ser invisible. Durante años fue la rara, la fea, la que siempre está sola. Las palabras se habían grabado como cicatrices en su mente. Abrió el correo con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Querida Eleni. Han pasado tantos años desde nuestra graduación. Todas nos reencontramos hace poco, y pensamos que sería maravilloso reunirnos nuevamente. Nos encantaría que vinieras. Será una cena especial en el restaurante Abra, este sábado a las 8 de la tarde. Nos hará muy felices verte. Con cariño. Marina y las chicas. Lo leyó una y otra vez, intentando entender las verdaderas intenciones detrás de esas palabras dulces. ¿Sería una trampa? ¿Una burla disfrazada? ¿O simplemente el paso del tiempo les había suavizado el alma? Por un momento, su dedo rozó el botón de eliminar. Pero no lo presionó. Cerró el portátil y se quedó mirando por la ventana de su apartamento, donde la lluvia golpeaba suavemente el cristal. Sus pensamientos viajaron al pasado, pero también se posaron sobre quién era ahora. Ya no era la Eleni de antes. Había cambiado. Interior y exteriormente. Había trabajado duro, reconstruido su autoestima, estudiado diseño y fundado su propia marca de moda sostenible que empezaba a ganar renombre. Su nombre aparecía en entrevistas, sus diseños eran lucidos por celebridades. Y, sin embargo, el dolor del pasado seguía allí, escondido como una sombra que a veces se alargaba más de la cuenta. Esa noche, mientras cenaba en silencio, le comentó a alguien que estaba sentado frente a ella. ¿Te acuerdas de las chicas del instituto que me hacían la vida imposible? Claro que sí, respondió él, levantando una ceja. ¿Te escribieron? Me invitaron a una cena, este sábado. Él la miró en silencio por un instante. Luego, con voz suave pero firme, le dijo. Entonces iremos juntos. Eleni lo miró con asombro. Estaban juntos desde hacía más de un año. Él, Nikos, era dueño de una exitosa firma tecnológica, carismático, respetado, elegante. Pero más allá del éxito, lo que más valoraba de él era su calma, su capacidad para escuchar, para entender el dolor sin juzgarlo. ¿Estás seguro? Preguntó ella, casi susurrando. Sí. Si decides ir, no lo harás sola. Si estas mujeres han cambiado, te lo demostrarán. Si no, bueno, ya no eres aquella niña que se escondía tras el cabello. Ahora, cuando entras en una sala, haces que todos se giren. Eleni sonrió con timidez. Aún le costaba aceptar cumplidos. Pero algo dentro de ella, una semilla olvidada, empezó a florecer. Tal vez era el momento de cerrar un ciclo. Pasaron los días entre dudas, recuerdos y una creciente determinación. El sábado llegó con un sol tímido y una brisa fría. A las 7:30, Eleni se miró al espejo. Llevaba un vestido negro sobrio pero elegante, su cabello recogido con suavidad, y un toque de carmín en los labios. A su lado, Nikos le ofreció el brazo. ¿Lista? Preguntó. No lo sé, respondió con honestidad. Pero estoy decidida. Salieron del edificio y subieron al coche. Mientras avanzaban por las calles iluminadas de la ciudad, su corazón latía con fuerza, no solo por el temor del reencuentro, sino por la certeza de que estaba a punto de enfrentarse con los fantasmas que durante tanto tiempo la habían hecho sentir pequeña. Cuando llegaron al restaurante,
ya podía verlas desde el ventanal. Marina, Sofía, Lida, todas reían, bebiendo vino, luciendo como si aún estuvieran en sus veintitantos. Nadie miraba hacia la puerta. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. Eleni tomó aire profundamente. Y entró. El sonido de la puerta del restaurante Abra al abrirse captó momentáneamente la atención de algunos comensales. Un leve murmullo recorrió la entrada, pero ninguna de las mujeres sentadas en la mesa del fondo levantó la vista de inmediato. Estaban demasiado ocupadas riendo y contando historias que comenzaban con ¿te acuerdas cuándo? Eleni cruzó la entrada con paso firme. No arroganti, no exagerado. Solo seguro. Nikos caminaba a su lado, elegantemente vestido, su mirada protectora como un escudo invisible. El maitre, al reconocerlos por la reserva, los condujo hacia la mesa donde las antiguas amigas del instituto compartían copas y recuerdos. Cuando Marina alzó la vista y los vio acercarse, el gesto de su rostro cambió sutilmente. Primero, desconcierto. Luego, una sonrisa que luchó por mantenerse natural, pero que tenía la rigidez de quien se enfrenta a lo inesperado. «Eleni», exclamó, levantándose. «¡Qué alegría que viniste!». Las demás se giraron. Una por una, los rostros fueron congelándose. Algunas se pusieron en pie con entusiasmo falso, otras simplemente se quedaron sentadas, observando. «Hola», respondió Eleni con voz tranquila. Los tacones de sus zapatos resonaron con un ritmo sereno mientras se acercaba. Llevaba una elegancia discreta, sin necesidad de ostentar. Su vestido negro caía con precisión sobre su figura esbelta, y su peinado dejaba al descubierto unos pendientes pequeños pero brillantes. Junto a ella, Nikos saludó con un gesto cortés. «Él es Nikos», dijo Eleni. «Mi pareja». Una pausa. Tan corta que apenas podía llamarse silencio, pero lo suficiente para que se notara el golpe de sorpresa en los ojos de Sofía, quien apenas disimuló el sobresalto. «Encantado», dijo él con una sonrisa amable. «Es un placer conocer a las amigas del instituto de Eleni. He escuchado tantas historias». Una risa tensa brotó de Lida, como si no supiera bien si reír o preguntar más. «Bueno», intervino Marina, recomponiéndose. «Che gusto verte, Eleni. Te ves distinta». «El tiempo pasa para todos», respondió ella, tomando asiento junto a Nikos. La cena comenzó con una incomodidad disimulada. Las copas se llenaban, los platos llegaban, pero la atmósfera había cambiado. La presencia de Nikos parecía incomodar más de lo que nadie admitía. No era solo por su atractivo evidente o su aire de éxito. Había algo más, una autoridad silenciosa, una especie de calma que desarmaba. Marina intentaba liderar la conversación, como siempre. Hablaban de sus hijos, de sus viajes, de las nuevas dietas. Eleni escuchaba en silencio, sin necesidad de competir. No presumía. No interrumpía. Solo observaba. Hasta que Lida no aguantó más. «Entonces, ¿a qué te dedicas ahora, Eleni?», preguntó con voz dulce y falsa curiosidad. Eleni tomó un sorbo de vino antes de responder. «Tengo una marca de moda ética. Empecé hace unos años. Diseñamos ropa sostenible. Afortunadamente ha crecido bastante. Vendemos en varias ciudades de Europa». «Vaya», dijo Sofía, sin poder evitar el tono incrédulo. «¿Y tú diseñaste ese vestido?», preguntó Marina, con una sonrisa en los labios pero veneno en los ojos. Eleni asintió. «Sí. Es de la nueva colección». Nikos intervino con naturalidad. «Elena ha salido en Vogue Italia, y ha colaborado con varias celebridades. Pero claro, nunca habla de eso. Siempre ha sido humilde». Las miradas alrededor de la mesa cambiaron. Marina apretó los labios. «Lida bejo la vista». Sofía jugueteó con su copa. Todo lo que alguna vez creyeron saber sobre Eleni se desmoronaba ante sus ojos. La rara del instituto, la callada, la que nunca fue invitada a las fiestas, ahora brillaba más que todas juntas. «¿Y cómo se conocieron?», preguntó Sofía,
con un tono cargado de algo que no era solo curiosidad. Nikos miró a Eleni, como si esperara que ella contara la historia. Pero fue él quien habló. En una conferencia de impacto social en Berlín. Yo presentaba un proyecto de tecnología limpia, y ella exponía sobre moda consciente. Nos cruzamos en una cena, y el resto es historia. Eleni sonrió con discreción. No fue una historia tan simple, añadió. Pero eso es para otra ocasión. Las risas que antes llenaban la mesa habían menguado. El ambiente era otro. Más tenso. Más real. Cuando la camarera retiró los primeros platos, Marina hizo un intento desesperado por recuperar la antigua dinámica. «Che bien que vinist, Eleni». De verdad. Es bonito ver cómo todos cambiamos. Eleni la miró directamente por primera vez. Algunos cambian, sí. Otros simplemente se esconden detrás de nuevas palabras. Y entonces, por primera vez en la noche, hubo silencio. Uno profundo. Uno que decía más que 1000 recuerdos. Y aún faltaba mucho por decir. La cena continuaba, pero el sabor en el ambiente ya no era agradable. Era un banquete servido con sonrisas tensas, miradas huidizas y palabras que pesaban más de lo que sonaban. A pesar de los intentos por mantener la velada ligera, el pasado estaba ahí, flotando como una sombra entre los platos de mariscos y las copas de vino blanco. Eleni lo sentía. No solo por lo que veía en los ojos de sus antiguas compañeras, sino por lo que hervía en su interior. Algo latía con fuerza, una mezcla de rabia contenida y dolor nunca expresado. Fue Lida quien rompió la frágil normalidad. ¿Te acuerdas cuando te caíste en el patio, Eleni?, dijo, sonriendo con nostalgia forzada. Fue tan gracioso. Llevabas ese suéter horrible y todos pensaron que fingías. Sofía soltó una carcajada aguda. Sí. Y luego vino el profesor, y todos fingimos estar preocupadas. ¿Qué tiempos aquellos? Las demás rieron, algunas más sinceramente que otras. Nikos desvió la mirada hacia Eleni, que seguía en silencio. Su expresión era serena, pero sus ojos habían cambiado. Ahora estaban fijos, encendidos. No fue gracioso, dijo finalmente Eleni, con voz baja pero firme. Las risas murieron de golpe. Ese día me habían empujado. Me abrí la rodilla y sangré. Me dolía tanto que apenas podía caminar. Pero ustedes reían, señalaban. Cuando me acerqué al baño, alguien había escrito cerda torpe en la puerta. Con tinta roja. El restaurante se quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera congelado. Eleni respiró hondo y continuó. Durante años fingí que no me dolía. Me convencí de que algún día lo superarían, que crecerían, que todo fue solo una etapa. Pero lo cierto es que ustedes me quebraron. Me hicieron creer que yo no valía nada. Que estar sola era mi castigo por no ser como ustedes. Sofía beijó la vista. Marina tomó su copa, la sostuvo sin beber, como si buscara una excusa para huir. Eleni, empezó Marina. Éramos adolescentes. Hacíamos tonterías. No sabíamos. No. No era tontería. Era crueldad, interrumpió Eleni, sin levantar la voz, pero con una firmeza que retumbó en cada rincón del restaurante. Y ustedes sí sabían. Sabían que me dolía. Que me escondía en el baño a llorar. Que fingía enfermedades para no ir al colegio. Que no tenía con quién sentarme en la cafetería. Pero les daba igual. Nikos le puso una mano suave sobre la espalda. Eleni cerró los ojos un momento. Luego los abrió, decidida. No estoy aquí para vengarme ni para herirlas. Vine porque necesitaba mirar al pasado de frente. No por ustedes, sino por mí. Para comprobar que ya no tengo miedo. Que la niña rota que ustedes ayudaron a destruir, ahora es una mujer que se reconstruyó sola, pedazo por pedazo. Las palabras se estrellaban en la conciencia de las mujeres como piedras. Lida parecía luchar entre la vergüenza y el orgullo. Marina, por primera vez, no tenía una respuesta preparada. Sofía se secó una lágrima fugaz, que no supo de dónde salió.
No pensé que te habíamos hecho tanto daño, susurró Marina. Claro que no lo pensaste. Porque nunca se trató de pensar en los demás. Solo pensaban en ustedes, respondió Eleni. Lo sé. Yo estuve del otro lado. Un camarero se acercó con el postre, pero Marina le hizo una señal de que no era buen momento. Nadie tenía apetito ya. El festín emocional había sido suficiente. ¿Nos puedes perdonar?, preguntó Sofía casi con timidez. Eleni la miró. Por un instante pareció dudar, pero luego respondió con claridad. No sé si puedo perdonarlas del todo. Pero sí sé que no quiero cargar más con este dolor. Lo dejo aquí en esta mesa. Y si alguna vez de verdad les duele lo que hicieron, entonces quizá puedan empezar a cambiar. Marina asintió en silencio. Lida murmuró un lo siento casi inaudible. No hubo abrazos, ni reconciliaciones forzadas. Solo un silencio lleno de significado. Nikos se puso de pie y le ofreció la mano. Eleni se levantó lentamente. Mientras se dirigían a la salida, por primera vez en años, ella caminaba con la cabeza en alto. No porque quisiera mostrarles quién era ahora, sino porque finalmente se había liberado de lo que ellas la hicieron sentir antes. Detrás, las risas del pasado se apagaban. Delante, la ciudad brillaba con posibilidades. Pero la noche aún no había terminado. La brisa nocturna de Atenas acariciaba el rostro de Eleni, mientras caminaba junto a Nikos por las callejuelas adoquinadas del barrio de Plaka. El bullicio del restaurante quedaba atrás, difuminado por el murmullo lejano de conversaciones y música callejera. A lo lejos, la Acrópolis se alzaba en la colina, iluminada como un faro eterno, testigo silencioso de siglos de luchas y renacimientos. ¿Estás bien?, preguntó Nikos, rompiendo el silencio mientras le ofrecía su mano. Eleni asintió, apretando sus dedos contra los de él. Sí, mejor de lo que esperaba. Fue duro, pero necesario. Hablaste con valentía. Me sentí orgulloso de ti. Ella sonrió, pero era una sonrisa melancólica. Durante años soñé con ese momento. Imaginaba gritarles todo, hacerlas sentir pequeñas como ellas me hicieron sentir a mí. Pero ahora que lo viví, no fue venganza. Fue liberación. Cruzaron una pequeña plaza donde una pareja de ancianos bailaba lentamente al ritmo de un violín tocado por un joven callejero. Eleni se detuvo a mirar. ¿Sabes?, dijo. Si alguien me hubiera dicho hace 10 años que caminaría por esta ciudad con un hombre como tú, después de una cena como esta, me habría reído. Nikos la miró con ternura. ¿Un hombre como yo? Un hombre que no me pide que cambie. Que no se avergüenza de mi pasado. Que camina a mi lado y no delante ni detrás. Se sentaron en una banca cercana. Eleni se quitó los tacones y suspiró, aliviada. Nikos se rió. ¿Y eso que eran tus propios diseños? Diseñar es más fácil que usarlos durante 3 horas de tensión emocional. Ambos rieron, pero la risa se fue desvaneciendo, reemplazada por una pausa cargada de algo más profundo. ¿Quieres saber por qué vine contigo esta noche?, preguntó Eleni de repente. Solo si me lo quieres contar. Ella lo miró. Sus ojos reflejaban no solo la luz de la ciudad, sino también la de viejos recuerdos aún no compartidos. Cuando te conocí en Berlín, no solo me sentí atraída por tu inteligencia o tu pasión por el medio ambiente. Fue tu mirada. Esa forma en que viste en mí algo que ni yo sabía que existía. Mi hiciste sentir visible. Nikos se mantuvo en silencio, atento, dándole espacio. Tenía miedo, continuó ella. Miedo de que solo fueras otro más que se iría cuando descubriera las grietas. Pero tú no solo no huiste. Las tocaste con cuidado. Me ayudaste a entender que las grietas no me hacen débil. Me hacen real. Él tomó su rostro entre sus manos y le acarició la mejilla con el pulgar. Eleni, todos tenemos grietas. Lo importante es con quién decidimos mostrarlas. Ella lo besó suavemente, con una calma que venía de saberse segura. Luego apoyó la cabeza en su hombro, mirando las luces titilantes de la ciudad. Esta noche cuando hablé con ellas,
sentí que cerré una etapa. Como si por fin pudiera avanzar sin mirar atrás. «¿Y ahora?», dijo Nikos, «¿qué viene?». Eleni se quedó pensativa un instante. «Viene la paz. Viene la libertad de escribir mi historia con mi propia tinta, sin temor a las opiniones ajenas. Viene una vida donde yo decido a quién invito a mi mesa, con quién comparto mi verdad». Nikos sonrió. «Entonces quiero estar en esa historia. En cada página». Ella lo miró, emocionada. Nadie antes le había ofrecido eso. No un rescate, no una promesa vacía, sino una compañía honesta. «¿Y tú?», preguntó ella. «Nunca me contaste bien por qué te acercaste a mí aquella noche en Berlín». Nikos la miró con una expresión nostálgica. «¿La verdad? Porque te vi sola en una esquina, sin pretender llamar la atención, tomando notas como si el mundo se te escapara en cada palabra. Y pensé, ahí hay alguien que ve el mundo con los ojos correctos». Se hizo un silencio cálido entre ellos. «Además», añadió él, «llevabas unos pendientes en forma de estrella. Me recordaron a mi hermana pequeña. Ella decía que quienes usan estrellas, tienen esperanza en el alma». Eleni rió suavemente. «No sabía eso. Ahora lo sabes». La noche seguía, suave, sin prisa. Y aunque el pasado había dejado cicatrices, el presente les ofrecía una promesa. Que incluso las almas heridas pueden amar de nuevo, caminar ligeras, y bailar al sonido de un violín callejero sin que les tiemble el corazón. El sol se asomaba lentamente por el horizonte de Atenas, tiñendo el cielo de tonos naranjas, dorados y rosados. Las calles aún estaban tranquilas, y el canto lejano de algunas aves urbanas marcaba el inicio de un nuevo día. Para la mayoría, era una mañana más. Pero para Eleni, era el primer día de una vida distinta. Despertó en su apartamento con las cortinas abiertas, como había aprendido a hacerlo en Berlín. Ya no temía que la luz del sol revelara su rostro cansado ni las marcas que las lágrimas viejas habían dejado. Se miró en el espejo. Estaba despeinada, sin maquillaje, con una camiseta suelta. Y sin embargo, se vio hermosa. No porque encajara en un estándar, sino porque, por primera vez, se aceptaba completamente. Nikos aún dormía en el sofá del salón, donde se había quedado después de que ambos regresaran tarde de su paseo. No hubo necesidad de más. Compartir el silencio había sido suficiente. Compartir la verdad, aún más. Eleni se preparó un café y salió al pequeño balcón. Desde allí podía ver las calles que tantas veces caminó sintiéndose invisible. Hoy, en cambio, sentía que ocupaba su lugar en el mundo. No por lo que llevaba puesto, no por lo que había logrado profesionalmente, sino por lo que ahora sabía de sí misma. Había cerrado ciclos. Había perdonado, no por ellas, sino por ella misma. Había hablado, no para vengarse, sino para liberarse. Y sobre todo, había elegido vivir, sin esconderse. Horas más tarde, ya duchada y vestida con una blusa blanca y pantalones cómodos, fue a su estudio. Un espacio lleno de telas, bocetos, colores, costuras inacabadas, y vida. Encendió su computadora y abrió un archivo nuevo. Colección Renacimiento. Así la llamó. Cada diseño que había hecho hasta ese momento llevaba una intención estética. Pero esta vez quería más. Quería crear algo que hablara de sanación, de resiliencia, de verdad. Quería vestidos que abrazaran los cuerpos como ella había aprendido a abrazarse a sí misma. Mientras dibujaba, recibió un mensaje en su móvil. ¿Café por la tarde con charla y sin pasado? Nikos. Sonrió. Respondió. Sí. Y con postre. Hoy celebramos el presente. Eleni no tenía miedo. Por primera vez, no había voces internas que la sabotearan, ni memorias que le ataran los pies. Su historia estaba en sus manos. Cerca del atardecer, salió con una pequeña bolsa de tela. Caminó sin prisa hasta llegar a una librería de barrio. Allí, compró un cuaderno nuevo de tapa dura, color violeta oscuro. En la primera página escribió con letra firme. No soy la niña rota que ustedes conocieron. Soy la mujer que esa niña se prometió ser.
Al salir, pasó frente a un mural pintado en la pared de una vieja escuela. Era una obra callejera que representaba a una niña con alas hechas de papel, volando por encima de un cielo gris. Eleni se detuvo a mirarlo. Sintió un nudo en la garganta. Sacó de su bolso un marcador negro, se acercó al borde inferior del mural, y escribió: «Gracias por las alas, aunque me las arrancaran antes. Hoy vuelo con las que yo misma fabriqué». Se marchó sin mirar atrás. Horas después, estaba sentada en la terraza de una cafetería, esperando a Nikos. Tenía 2 cafés frente a ella, y una tarta de limón. Cuando él llegó, la saludó con un beso en la frente. «¿Lista para la nueva colección?», preguntó él. «Lista para lo que venga», respondió Eleni, mirando el cielo. «Ya no camino con el peso del pasado. Ahora, vuelo». Y mientras hablaban de telas, de viajes, de ideas locas y futuros posibles, una cosa quedaba clara: Eleni no solo había enfrentado a sus fantasmas. Les había dicho adiós con dignidad, con amor propio, y con la certeza de que su historia recién comenzaba. Porque a veces el final no es un cierre. Es el comienzo más honesto que uno puede regalarse.